Bueno, y vamos a cambiar de tema porque este jueves se reportaron 2.205 casos nuevos de COVID-19 en el país, la cifra más alta desde el pasado 15 de julio. La positividad a nivel nacional llega al 2,95% y aquí en la región metropolitana al 4%. ¿Qué significa esta alza en las hospitalizaciones? Vamos a tomar contacto con el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Eduardo Tovar. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Ahí todo el equipo de CNN. Muy buenas tardes, Matilde, y un abrazo a todo el equipo y a todos los que nos están viendo en este momento desde sus casas. Muchas gracias, doctor. Tenemos que empezar a preocuparnos porque hace aproximadamente una semana el doctor Darwin Acuña calificaba que el alza todavía era leve de casos. En efecto, vamos lamentablemente nuevamente arriba con el incremento de casos clínicos y sabemos que una proporción de ellos van a desarrollar enfermedad grave entre el diagnóstico y que demandan cama crítica en promedio alrededor de 10-12 días después de que presentan síntomas. Lo que ya se está notando en un incremento aún discreto comparado con las olas anteriores, pero bastante significativo dentro de las instituciones porque prácticamente todos los centros estamos con la capacidad bastante ocupados porque hay mucha demanda por actividad de pacientes no COVID, mucha cirugía postergada y otra actividad que demanda cama crítica, de manera tal que cuando ya empezamos a subir un 10, un 15, un 20% los pacientes que tienen COVID, que además sabemos que son patología lenta, que demanda ocupación de cama crítica por varias semanas y a veces meses, ello efectivamente nos complica el flujo dentro de los hospitales y pone en riesgo la atención oportuna de pacientes tanto con COVID como con otras condiciones. Doctor, ¿y a cuánto han llegado, en cuánto han subido las hospitalizaciones y sobre todo el uso de las UCI y las camas críticas? Todavía estamos en un rango razonable en términos generales. Hay ciertas regiones que están más exigidas, con ocupación superior al 95%. Eso varía según la semana, pero los últimos datos que nosotros manejamos eran en particular en el norte, Iquique, Arica y la quinta región, pero todavía predominan por mucho los pacientes sin COVID. Pero en la medida que sigamos subiendo y hemos visto la curva de incremento de casos, que ya estamos bastante consistentemente sobre 2.000, si esto se mantiene durante las semanas siguientes, lamentablemente vamos a ver llegar aún más pacientes críticos que requieran conectarse a ventilación mecánica y eso obviamente nos dificulta el manejo de esos casos y del resto de las patologías. Sin duda. Ahora, ¿cuál es el perfil del paciente que llega a necesitar una cama crítica, que necesita intubación? ¿Son personas que ya tenían vacuna o no? Yo diría que hay un mix, la mitad o un poco más de pacientes que tienen 2 dosis, pero no han recibido su dosis de refuerzo. En general, pacientes sobre 60 años, con patologías asociadas, donde tienen mayor riesgo de eventualmente, como su sistema inmune es un poco más debilitado, de desarrollar enfermedad grave. Y otro grupo probablemente más joven, bajo 40, que francamente nunca se vacunó y que ante el incremento de casos ahora en esta ola donde predomina la variante Delta, se infecta y una proporción de los infectados hacen enfermedad grave y llegan a nuestra unidad de cuidados intensivos. Exactamente, porque el comportamiento de la variante Delta en una persona que no tiene una inmunización externa es bastante agresiva, ¿no? Hay controversia en la literatura, se sabe que es mucho más contagiosa, hay algunos reportes que sugieren que a la vez puede ser más agresiva desde el punto de vista del comportamiento clínico y otros que son controversiales en ese respecto, pero recordemos que tenemos más de 1 millón de personas que no se han sometido a ninguna inmunización. Si muchos de ellos se transmite y tenemos mucha transmisibilidad en la comunidad, como estamos viendo por la tasa de positividad creciente, eso lamentablemente significa que una proporción importante de ese 1.200.000 de susceptibles se infectan y lamentablemente, eso lo sabemos desde la primera ola, que entre el 3 y el 5% puede desarrollar enfermedad grave. Obviamente los adultos mayores son un grupo de mucho mayor riesgo, donde todavía tenemos una brecha en la aplicación de la tercera dosis, que es importante llamar a la comunidad a tratar de hacer ello lo antes posible, porque efectivamente cuando van pasando los meses baja la protección de las 2 primeras dosis y es necesario el refuerzo, pero en el fondo tenemos que tratar de hacer un pool de medidas que logre mitigar este incremento que vemos actualmente, que todavía no nos tienen en una situación tan terrible como la que vimos atrás, pero no tenemos que esperar llegar a un momento muy catastrófico para hacer el llamado a la comunidad a
vacunarse por una parte, ya sea con un esquema nativo o con tercera dosis, y a seguir las medidas de autocuidado, en particular limitar todas las actividades en espacios cerrados. Se sigue manteniendo lo que hemos visto con otros casos de brotes intrafamiliares, actualmente hablando con el hermano de un paciente, del cual lamentablemente falleció su papá hace 2 o 3 semanas. Entonces eso es algo que vemos con cierta frecuencia, de que hay un caso en una familia y luego caen 2, 3, 5 de la familia y a veces alguno de ellos con patología grave. Ahora, doctor, durante este tiempo, desde julio en adelante hasta ahora, lo que vimos fue que veíamos empíricamente que la vacuna sí había resultado. Por lo tanto, las personas que todavía están dudosas, que dicen que todavía no saben qué puede causar esta vacuna a largo plazo, ya no tendrían argumentos. ¿Cuál es digamos, nadie tiene como la respuesta mágica, pero ¿cómo incentivaría usted a este 1.200.000 chilenos que todavía no tienen esta vacuna? Es difícil, hay muchas variables que tienen que ver con las creencias y muchas de ellas muy alejadas de conocimiento científico, contra las cuales a veces es difícil combatir. Y existen probablemente algunos casos donde hay problemas de acceso, de oportunidad, de facilitar realmente para grupos vulnerables poder acceder a la vacuna. En la práctica, lo que han recomendado expertos internacionales y se está tratando de hacer a nivel nacional es dificultarle la vida a los pacientes, a la población que no se vacuna, tratando de ampliar los requerimientos para el pase de movilidad de manera tal que en el fondo, si tenemos el 80 o el 85 o el 90% de la población susceptible vacunada, tenemos que tratar de que ese grupo, que es el que está perpetuando la pandemia, que son fundamentalmente los no vacunados, en ese grupo tenemos que tratar de extremar las medidas para que no puedan acceder a eventos sociales, que no puedan, en el fondo, que el pase de movilidad sea un requisito para prácticamente todas las actividades económicas y laborales. Yo creo que eso es lo que el personal de salud demandamos de alguna manera a la autoridad, tratar de rigidizar las medidas contra los no vacunados. No los podemos obligar actualmente, pero sí tratar de complicarles la vida al máximo para llevarlos a que finalmente se vacunen y de esa manera logremos entre todos salir adelante de esta pandemia. Pues es bien terrible que después de el gran avance científico que ha significado a nivel global el descubrimiento de estas vacunas, varias vacunas de diferentes laboratorios que todos han documentado niveles de eficacia muy significativos, y el impacto de la tercera dosis, tengamos todavía un porcentaje de la población que no adhiere a ello y que lamentablemente perpetúa esta situación con los efectos sociales, económicos, educativos que finalmente sufren todos los chilenos. Ahora, doctor, una vez que una persona se ha aplicado esta tercera dosis, acá todavía no lo hemos visto, pero ¿qué señala la experiencia internacional? ¿También disminuye la efectividad de esta tercera vacuna a los 6 meses? Obviamente hay menos información porque la población que hemos sido sometidos a una tercera dosis es todavía menos, pero lo más probable, y que ayer insinuaba la subsecretaria de Salud, es que tengamos que anualmente someternos a una revacunación, que ya no sabemos si llamarle cuarta dosis o revacunación anual, eso se irá viendo en el camino, pero el día de hoy, y eso hay muy buena evidencia de la necesidad de una tercera dosis, y también tenemos más de 1 millón de personas que se han puesto 2 dosis, pero no la tercera, y lo que vemos acá es una proporción de adultos mayores que todavía no han recibido su tercera dosis pese a tener enfermedades de riesgo. Entonces, si queremos entre todos tener una vida lo más parecida a lo que teníamos antes de pandemia, la vacunación es sin lugar a la duda lo más eficiente, lo más barato, lo de menos riesgo, y por cierto mantener las medidas generales, el uso de mascarillas, la higiene de manos y evitar sobre todo las aglomeraciones en lugares cerrados sin respetar las medidas. Finalmente, doctor, ¿cuánto podría haber incidido en esta alza que se bajó el número de personal médico, sobre todo el número de personas que hacían trazabilidad? Siempre es un tema que ha sido débil durante buena parte de la pandemia, pero que cuando logramos bajar de la segunda ola, mejoramos los indicadores. Lamentablemente, en algún momento se tomó la decisión de reducir ello, y sin lugar a dudas, cuando baja la trazabilidad, vamos llegando tarde a los casos y los detectamos cuando ya tienen manifestaciones clínicas. Así que dentro del pool de medidas que tiene que tomar la autoridad, volver a fortalecer todos los mecanismos de trazabilidad,
porque además sabemos que Delta es más contagiosa, entonces tal vez antes veíamos 4, 6 y tal vez ahora habrán 8 o 10 potenciales expuestos, entonces a esas personas hay que ir a buscarla, hay que hacer la historia, hay que preguntar, hay que testearla, y eso requiere personal capacitado y evidentemente es un pilar que tenemos que volver a fortalecer. Muy bien, doctor Eduardo Tovar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, gracias por esta conversación con CNN Chile y sobre todo que quede el mensaje de la importancia que tiene la vacuna que está al alcance. Además, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todo el mundo.